Bienvenidos a un nuevo video de Newton Lab 87. Aprenderemos aquí sobre sucesiones o progresiones aritméticas y en particular hablaremos sobre el interés simple. Lo primero es decir que una sucesión es un conjunto de números reales formados a partir de cierto patrón o de cierta regla de formación. Es decir, los números que están allí no son aleatorios, tienen un patrón. Dada una sucesión cualquiera, no siempre es fácil encontrar esa regla de formación que me determina cualquier término de la sucesión. Sin embargo, en este video nos vamos a restringir a las progresiones aritméticas, las cuales son fáciles de obtener. Veamos este par de ejemplos. Como puede ver, cada número de estos ha sido obtenido sumando 2 al número anterior, ¿sí? Por ejemplo, usted está aquí y quiere mirar este, entonces al anterior le sumas 2. ¿Quieres ver este? Al anterior le sumas 2, ¿sí? Siempre estoy sumando 2. Y así sucesivamente. Vamos a decir que una sucesión es finita, pues cuando hay una cantidad finita de términos, que esas no son de mucho interés, y hablamos simplemente de sucesión o de sucesión infinita, pues cuando la sucesión tiene infinitos términos. Eso lo denotamos justamente con estos puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos me dicen que esto sigue de manera indefinida. Bien. Por otro lado, tenemos esta otra sucesión. Quiero que note que ahora cada término está conformado por sumar 3 al número anterior, al término anterior de la sucesión. Entonces, si yo al 2 le sumo 3, pues obtengo este 5. Si yo a este 5 le sumo 3, obtengo este 8. Si al 8 le sumo 3, obtengo este 11 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo en las progresiones aritméticas, que siempre hay una diferencia común, ¿sí? Si yo resto estos dos, siempre me da 2. Si yo resto estos dos que están sucesivos, siempre me da 2. O en este caso, si resto estos dos, siempre me da 3. Vamos ahora a hablar sobre la notación, que en matemática es de mucha importancia. Quiero que observe esta progresión aritmética, la cual fácilmente nos damos cuenta que tiene diferencia común 5. ¿Sí? Cada término se obtiene del anterior sumándole 5. ¿Sí? Si usted está en 1, suma 5 y obtiene 6. Si estás en 6, suma 5 y obtienes 11. A 11 le sumas 5 y obtienes 16 y así sucesivamente. Es por eso que lo llamamos progresión aritmética. Vamos a denotar por T al término y por 1 a la posición de ese término dentro de la sucesión. Entonces, por ejemplo, el término 1 de la sucesión pues es 1, ella arranca en 1. El término 2 es 6. El término 3, en este caso es 11. Y si yo quisiera, por ejemplo, el término, qué sé yo, el término 5, pues en este caso sería 21. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto término de la sucesión, es 21. El término general se denota por T sub n. También se conoce como el enésimo término. Es decir, el término general es la regla de formación o ese patrón del cual hablé al principio, que me va a dar cualquier término de la sucesión y me lo da en función de la letra n. Por ejemplo, no es difícil darse cuenta que el término general en este caso es 5n menos 4 para n mayor o igual que 1. Vamos a verificarlo. Por ejemplo, si n es 1, el término 1, pues sería reemplazar aquí la n por 1, sería 5 por 1 menos 4. Y 5 por 1 es 5 menos 4 es 1. Ahí está. Por ejemplo, revisemos el término 5. Si n es 5, T sub 5 pues vendría siendo 5
por 5 menos 4. Esto sería 25 menos 4, que sería 21. El término 5 es 21. Entonces, este es el término general o el enésimo término de esta sucesión. Este es el término por el cual yo puedo obtener cualquier término. Si usted quiere, puede obtener el término 1000 en la posición 1000, simplemente reemplazando la n por 1000. Voy a dejarle por acá un enlace a un video sobre sucesiones, el cual habla de estas de manera más general, ¿sí? En este video nos estamos restringiendo únicamente a las progresiones aritméticas o a las sucesiones aritméticas. En ese video que le voy a dejar, que lo puede ver de manera informativa, pues va a encontrar otro tipo de sucesiones. Digamos, no nos restringimos tan fácilmente a esas, solamente a esas, sino que vemos otras. Claro, vamos a ver algo de límites y otras cosas, pero sería interesante que lo fuera a ver. Bien, entonces aquí tengo la definición que resume lo que he mostrado hasta ahora. Una sucesión se dice que es una progresión aritmética o simplemente una PA si la diferencia entre cualquier término y el anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. La diferencia algebraica entre cada término y el anterior se denomina diferencia común y se denota por la letra D. Entonces, en este ejemplo, hemos visto que esto es una progresión aritmética porque la diferencia entre cada dos términos sucesivos siempre es 3. ¿Sí? Si a 14 le resto 11 me da 3, si a 11 le resto 8 me da 3, siempre da lo mismo. ¿Sí? Así que en este caso esa diferencia común pues es 3. Ya sabemos que por ejemplo en este caso el término 1 es 2, el término 2 es 5, mientras que el término 3 es 8. Recuerde que las T's y los subíndices me indican la posición del término dentro de la sucesión. Vamos ahora con un ejemplo de una sucesión finita, porque estamos en un problema de aplicación, y la cual va a tener una diferencia común negativa. Vamos a suponer que el señor Muñoz pide al banco la cantidad de $5,000 a un interés del 1% mensual. Dice que él está de acuerdo en pagar $200 al capital cada mes más el interés en el balance. Entonces, al final del primer mes paga $200 más el interés de $5,000 al 1% mensual, pues que son $50. En efecto, el 1% de estos 5,000, que es la deuda total, son $50. En consecuencia, el primer pago es de $250 y ahora solamente le debe al banco $4,800 porque recuerde que 200 se fueron al capital. Al término del segundo mes, paga 200 al capital más los intereses sobre $4,800 que son la deuda actual, los cuales son $48 al 1%. En efecto, porque el 1% de $4,800 pues nos da 48. Por tanto, su segundo pago es de $248. Continuando de esta forma, sus pagos sucesivos en dólares pues van a ser 250, 248, 246, hasta 202. En este caso, pues tiene sentido que sea finita, pues porque estamos hablando de una deuda. Entonces, eventualmente tú terminas de pagarla. De otro lado, quiero que se dé cuenta que la diferencia común es -2, sí, es negativa. Si usted resta cualquier dos términos sucesivos, le da -2. Si a 248 le restamos 250, nos da -2. A 246 le restamos 248, nos da -2. A 244 le restamos 246, nos da -2. En consecuencia, esta sucesión de pagos
forma una progresión aritmética. Ya sabemos que los términos de una progresión aritmética se forman a partir de sumar al término anterior una diferencia común. Entonces, vamos a obtener una fórmula para el enésimo término. Si A es el primer término de una sucesión cualquiera, una progresión aritmética cualquiera, y D es la diferencia común, entonces los términos sucesivos pues van a ser A más D, A más 2D, A más 3D, A más 4D y así sucesivamente, porque recuerde que a esto le sumo D, a esto ahora le sumo D, me queda esto, a esto vuelvo y le sumo D para obtener el siguiente así. Así las cosas, el enésimo término está dado por T sub n igual a más n menos 1 multiplicado por D y esto funciona para todos los n mayores iguales a 1. Entonces veamos este ejemplo una vez más. Quiero que note que en este caso el término 1, que lo estoy llamando acá pues como A, en este caso el término 1 pues es 1. Y aquí la diferencia común ya sabemos que es 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo ese término general? Bueno, pues reemplacemos. Entonces sería A, que es 1, más n menos 1 por la diferencia común, que es 5. Si yo hago distributivo aquí, pues esto nos queda 1 más 5n menos 5. Y esto me daría 5n menos 4 cuando opero estos dos. Y eso es justo el término general que había dado anteriormente. Vamos con este ejemplo. Dada la sucesión menos 1, 3, 7, 11, 15, nos piden encontrar el décimo término y el enésimo término. Entonces recordemos que T sub n viene dado por esta fórmula. Observe que si hacemos 3 menos menos 1, o sea, este menos este, pues nos da 4. 7 menos 3. 7 menos 3 también nos da 4. 11 menos 7 también nos da 4. Es decir, la diferencia común de es 4 en este caso. ¿Qué otra cosa podemos notar? Pues T sub 1, que lo hemos llamado A, el primer término, A, en este caso es menos 1. ¿Listo? Entonces, si me piden el décimo término, yo lo que debo es reemplazar aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 1 más 10 menos 1 por D, que es 4. O sea, esta vaina va a ser menos 1 más 10 menos 1, que es 9, por 4, 36. O sea, esto es 35. Es decir, el décimo término es 35. Si queremos el término enésimo o el término general, entonces lo que tenemos es que reemplazar aquí. Nos daría menos 1 más n menos 1 por la diferencia común, que es 4. Aquí hacemos distributiva, ¿sí? Y nos daría menos 1 más 4n menos 4. O sea, T sub n sería 4n menos 5. O sea, esta es la fórmula que nos va a dar el enésimo término. Vamos ahora con este ejemplo. Nos dicen que una empresa instala una máquina con un costo de $1,700 y que el valor de la máquina se deprecia anualmente en $150. Nos piden encontrar una expresión para el valor de la máquina después de N años
Y además nos dicen que si el valor de desecho es de $200, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la máquina? Este valor de desecho nos están diciendo que cuando el valor llegue a 200, pues la máquina hay que tirarla. Así las cosas, su valor al término del primer año, del segundo año, del tercer año, etcétera, pues vendría siendo 1700 menos 150, porque es el primer año. 1700 menos 2 por 150, porque estamos en el segundo año. 1700 menos 3 por 150. Esto nos daría aquí 1550. 1400, todo esto está en dólares. Y aquí 1250. ¿Qué nos damos cuenta? Que estos términos forman una progresión aritmética, que nuestro primer término A pues sería 1550 y que la diferencia común sería negativo 150. En efecto, porque si a 1400 le restas 1550, pues te da negativo 150. Si a 1250 le restas 1400, te da negativo 150 y así sucesivamente. Entonces, nos piden, encuentre una expresión para el valor de la máquina después de n años. O sea, nos están pidiendo encontrar t sub n. Y recordemos que t sub n era a más n menos 1 por d. Entonces, a en este caso es 1550, n menos 1 por d, que es negativo 150. Entonces sería 1550 menos 150n más, porque menos por menos da más, 150. Entonces, esto lo podemos ver como t sub n es 1700, cuando sumo estos dos, menos 150n. Es decir, esto nos da la expresión para el valor de la máquina después de n años. Vamos ahora a determinar el tiempo de vida útil de la máquina. Recuerde que este t sub n que acabamos de obtener nos da el valor de la máquina al cabo de n años. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero es saber cuándo ese valor es 200. Porque si yo sé cuándo es 200, pues ahí sé cuánto tiempo ha pasado y ahí ya la puedo botar, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que el valor de esa máquina me dé 200? Entonces, todo lo que tengo que igualar es, pues, t sub n a 200. O sea, 1700 menos 150n lo igualo a 200 y todo lo que debo es resolver esta ecuación muy sencilla. Lo podemos hacer así. 1500 igual a 150n, ¿sí? He restado 1700, le resté 200, me quedó 1500. Y esto lo puse al otro lado, por lo tanto n es 10. Cuando a 1500 lo divido entre 150, pues me da 10. Por lo tanto, la vida útil de la máquina es 10 años. Si tenemos una cantidad P de dinero invertida a una tasa de interés anual del R%, entonces en un año la cantidad de interés ganada está dada por esta fórmula, ¿sí? P por R sobre 100. Esto es la cantidad de interés en un año. Si la inversión es en interés simple, entonces en años sucesivos el interés solo se paga sobre el capital P. Es decir, se paga sobre el monto inicial, no sobre los intereses que van ganando, ¿sí? Solamente sobre el monto inicial. Luego, la sucesión de valores anuales de la inversión pues va a ser P más P más I, P más 2 veces I, P más 3 veces I y así sucesivamente. O sea, el valor después de n años es P más n por I, pues donde I es este interés de un año. Vamos con este ejemplo. Nos dicen que se invierte una suma de $2000 con un interés simple a una tasa de interés anual del 12%.
nos piden encontrar una expresión para el valor de la inversión n años después de que se realizó. Además, nos piden encontrar el valor después de 6 años. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues P es 2000 dólares, y R es 12. Entonces, I, que sabemos que es P por R sobre 100, o sea, 2000 por 12 sobre 100. Podemos simplificar dos ceros acá y nos queda 20 por 12, que nos da 240. Eso es I. Entonces ya sabemos que después de n años el valor de la inversión pues vendría siendo P más n por I. O sea, en este caso vendría siendo 2000 más 240 n. Por lo tanto, si nos piden el valor después de 6 años, vendría siendo, digamos, después de 6 años, entonces, ¿qué sería? Simplemente reemplazar esta n por un 6, o sea, 2000 más 240 multiplicado por 6, y eso nos da 3440. O sea, así las cosas, la inversión al cabo de 6 años, al estar al 12% anual en interés simple, se transforma en 3440 dólares. Vamos ahora a pensar en cómo sería la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. O piense que simplemente tiene una progresión aritmética finita, ¿sí? Y quiere preguntarse cuánto da la suma de los términos. Ya no me interesa tanto como tal los términos, sino la suma de ellos. ¿Por qué me puede interesar eso? Bueno, hemos visto anteriormente que yo puedo relacionar los términos de una progresión aritmética, por ejemplo, con una sucesión de pagos de una deuda, bien, a un interés simple. Entonces yo podría preguntarme, bueno, ¿cuál fue el monto total que pagué por hacer ese préstamo? Entonces, si pensamos que tenemos una sucesión finita, A más A más D, A más 2D, A más 3D, y el último término sería A más N menos 1D. O sea, aquí hay N términos. Note que aquí hay 1, 2, N menos 1, más 1. En total hay N términos. Entonces yo quisiera saber cuánto da la suma de esto. O sea, ahora los quiero es sumar. Este es este, lo sumo con el siguiente, lo sumo con el siguiente y así. Entonces se puede demostrar que la suma de esto está dada por esta fórmula. Recuerde que A es el primer término y D es la diferencia común. Esto se puede demostrar muy fácil simplemente reescribiendo esto ahora de adelante para atrás. Es muy fácil de demostrarlo, no lo voy a hacer, sino que voy a ver cómo lo podemos utilizar. Nos piden ahora calcular la suma de los primeros 20 términos de esta progresión. Entonces quiero sumar los 20 primeros términos. Bueno, lo primero es darnos cuenta que en efecto cuando yo la considero como sucesión, pues forman una progresión aritmética, ¿sí? Mire que 5 menos 2 es 3, 8 menos 5 también es 3, 11 menos 8 es 3. Así las cosas, la diferencia común es 3 y nuestro primer término, pues A es 2. Y nosotros queremos sumar los primeros 20. Entonces todo lo que voy a hacer aquí es reemplazar. Entonces ese 20, ¿qué va a ser? Pues un 20 sobre 2 por 2 por A más 20 menos 1 por 3. O sea, esto nos da 10 por 4 más 19
por 3. Eso nos da 610. Es decir, la suma de los primeros 20 términos, que aquí no los tengo todos, por supuesto, la suma de los primeros 20 términos nos da 610. Voy a terminar el video volviendo al ejemplo del préstamo del señor Muñoz. Recordemos que al señor Muñoz le hicieron un préstamo por $5,000 a un interés mensual del 1% y que él se compromete a pagar $200 mensuales a capital más el 1% del balance o de la deuda a ese momento. Entonces nos preguntan ahora cuánto deberá pagar en total en el tiempo que está pagando el préstamo. O sea, cuánto pagó en definitiva el señor Muñoz por esos $5,000 que le prestó el banco. Entonces vimos anteriormente que la sucesión de pagos que hace el señor Muñoz es esta. ¿Sí? Les recuerdo que este 250 salió de 200 que se van a capital más 50 que es el 1% de $5,000. El 248 salió de 200 que se van a capital más el 1% de la deuda a ese momento que serían $4,800 dado que ya pagué 200 a capital. Y así sucesivamente. Entonces esto me da la sucesión de pagos del señor Muñoz y es una sucesión o una progresión aritmética con primer término igual a 250 y la diferencia común es negativo 2. Por otro lado, yo quiero saber cuántos pagos hace el señor para liquidar el préstamo. Este cálculo es sencillo porque sabemos que él paga 200 al capital, ¿sí? La deuda inicial es 5,000, entonces si dividimos 5,000 entre 200, pues nos da 25 y ese va a ser el número de pagos que tiene que hacer el señor Muñoz para liquidar su cuenta. Así las cosas, yo quiero hacer la suma de esos 25 pagos o de esas 25 cuotas que da el señor Muñoz. O sea, ya tenemos todo para reemplazar aquí en la fórmula de la suma. Entonces, lo que queremos es S de 25. Entonces, N es 25. 2 por A, pero A es 250. Más 25 menos 1 que nos da 24 por D que era negativo 2. O sea, esto es 25 medios por, tenemos aquí 500 menos 48. ¿Listo? Si restamos y multiplicamos por 25 al dividir por 2 nos da 5,650. Entonces, este 5,650 es el monto total que debió pagar el señor Muñoz para liquidar su cuenta. O sea, le prestaron 5,000 y en la suma de todos los pagos que da el señor Muñoz sería $5,650. Eso ha sido todo por este video.